Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este periodo de conversión del Adviento se nos pone este Evangelio que es muy claro y que resuena a tantas parábolas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces en las parábolas sale que han de entrar en el banquete del reino? Se cierran las puertas. Señor, Señor, en verdad os digo, no os conozco, vosotros que hacéis el mal. Y aquí se nos plantea en el fondo lo mismo, pero con una explicación. Estamos en el Sermón de la Montaña. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no es suficiente. Aquí muchos padres de la Iglesia están cogiendo estos textos, vienen a decir, bueno, ¿y nosotros qué? Y nosotros, y hablan incluso de los sacerdotes, pero si te ofrecimos a la gente, si hicimos que vinieses aquí en la tierra, consagrábamos la Eucaristía y que te dábamos a ti mismo, al pueblo, y perdonábamos al pueblo sus pecados, y lo hacíamos en tu nombre y tú estabas con nosotros y hacíamos tantas cosas y en verdad no os conozco, a vosotros que obráis el mal. Y eso nos lo dirá también a los sacerdotes, también a los obispos, también a los papas. Recordemos que cuando se elige al Papa se hace expresamente en la Capilla Sixtina, y la Capilla Sixtina tiene el juicio final de Miguel Ángel, donde varios papas están en el infierno. O sea que se puede decir perfectamente así también. Todos nosotros os seguimos lo que dice Cristo, y dice, ¿cómo lo dice? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese se salva, el que hace la voluntad. Pero bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y lo explica enseguida. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Cuáles son esas palabras suyas? Pues bien, aquí estamos en el Sermón de la Montaña como conclusión. Pues es la nueva ley de Cristo, que es el Sermón de la Montaña. Es todo el Evangelio, pero con un buen resumen en lo que está en el Sermón de la Montaña. O sea, el que escucha a Cristo, escucha al Padre. El que hace caso de Cristo, hace caso al Padre. El que pasa de Cristo no se puede salvar. Esa mentalidad pagana, totalmente supersticiosa, que es poner a un santo o a la Virgen por encima de Dios, como hacen algunos cristianos, muchos, incluso poniendo una imagen por encima de Dios, aunque sea la imagen de Cristo mismo, pero a Él no querer escucharlo. Me sirve como punto de referencia para volcar mis peticiones y volcar también mis quejas, pero a Él no quiero escucharle. Si a Él no quiero escucharle, ¿cómo cumpliremos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios? Por eso, claro, lo digo aquí, que precisamente aquí son los de misa diaria, que son los que ya buscáis al Padre, y no hay ese problema, aunque siempre hemos de afinar, y afinar
todos, no por el hecho de ir a misa diaria uno ya está salvado, sino si cumple la voluntad del Padre, que se supone que estaremos más atentos los sacerdotes, se supone solo, y los laicos que van a misa diaria que los demás. Pero digo solo se supone, porque la soberbia del diablo entra en todos, y es fácil a veces parecer cristiano y buen cristiano y no serlo, y encerrarnos en nosotros mismos y no abrirnos a Cristo, que es la única fuente de salvación.